Bueno, hablando de la parte psicológica, ¿no? De los futbolistas, y uno dice, bueno, es tan importante, o a veces alguno ningunea esto. Bueno, lo importante cuando uno hace actividad física, sobre todo en el fútbol, ¿qué pasa? ¿Por qué necesitan un psicólogo que los acompañe continuamente, ¿no? En este proceso? Que se abra panel porque ya saludo, digamos, a los invitados de esta noche. Sí, voy a saludar a Pablo Gastaldi, deportólogo. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, acá en el 9. Mira, todo un showman es Pablo, quiero decirles, ¿eh? Todo un showman, ¿no? En las redes sociales, uno que lo sigue, es todo un showman. Usted, Y Pablo. tratamos de hacer lo posible para Con mostrar todo. cosas Yo les sigo los interesantes tips, ¿viste? Estos no, estos sí, ¿viste? Que uno hace ejercicio mal. y Bueno, mucho tip. muchos tips, sí, mucho, mucho. Voy a saludar a Gustavo Rayo Morales, preparador físico. Rayo, ¿cómo estás? Hola, un placer estar acá, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Voy a saludar también a nuestro amigo Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, y muy feliz porque Mira, estoy ese con comienzo. gente muy linda, ¿me entienden? Y que, en serio, pinta un programa hermoso, así que Te amamos, me Víctor. encanta estar acá porque ya te digo, estoy con Hashtag gente amamos muy linda Víctor. que... Claro. Voy a recibir también a Claudio, quien es psicólogo deportivo. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Claudio del Podio, especializado en psicología del deporte. ¿Cómo estás, Goga? Buenas noches, gracias por la Muy bien. invitación. No, gracias a vos, gracias a vos. Y bueno, ahora que se habla mucho del deporte, se habla de la parte psicológica, obviamente. Y quiero arrancar con vos, Víctor, ¿no? Esta parte de vos fuiste director técnico. Soy. Perdón, director técnico. ¿Cuál es importante? Digo, ¿se le empezó a dar bola a la parte psicológica del futbolista? Antes se le daba menos bola. Antes decía, bueno, dale, pibe, jugá, es lo que siempre quisiste. Mira, para hacerlo más redondo voy a tocar Sí. un tema que no lo tocó nadie Sí. en el tema de la selección argentina. Ujú. Por ejemplo, es tan importante que todos creen que la selección argentina ha sido una elección futbolística. Están totalmente equivocados. Esto viene de hace mucho tiempo atrás armado. Esto lo ha armado gente muy inteligente, un grupo de psicólogos y donde también tiene mucho que ver la gente de fútbol que está ahí adentro y ha ido eligiendo jugador por jugador en la base de quién es Messi. Pero ha ido buscando, primero, su función psicológica de cómo es él, cómo es su contorno, cómo es para todo lo que lleva en sí y a tal punto, de vos fijate que fueron eligiendo cada una de las fichas que tomaban el rompecabezas. Y si el contorno de esa ficha no estaba adaptado de él, no formaba parte de ello. Incluso sin dar nombres, ahora mismo, yo no sé si lesionó o no, hay un jugador que no estaba en ese contexto y se tuvo que ir. Ellos tienen psicológicamente marcado eso. Y todos, por ejemplo, estaba hablando con el Rayito, vos fijate que todos hablan de que Messi le quiso dar una pelota a Martínez para que hiciera el gol, porque mentira. Él sabe que psicológicamente cómo están armados ellos, qué necesita uno, qué necesita... A tal momento que cuando algo los ataca, ellos se juntan y salen de cualquier No, pero problema. digo, Por eso es muy grande sí, digo, el Víctor, uno factor cuando psicológico. ve el Mundial y ve también nada, que muchos jugadores quedan afuera del Mundial, ¿no? Y esta cosa de la tristeza, la frustración, que se agarran la cabeza, que se tiran al... Y después, ¿cómo se sigue? ¿Hay un acompañamiento? Digo, ¿esto lo necesita un futbolista para Sí, seguir? sí, es Porque me bravo. imagino que toda su vida esperan con esto y de repente es, bueno, se terminó y el sentimiento que empieza como a invadir toda la parte psíquica. Lo que pasa es que esto es uno como jugador de fútbol sabe que esto nace de la familia. Hay jugadores de fútbol que dejan un montón de cosas a la familia que les quiere esto, que le quiere Claro, aquello. todo. Entonces vos Muy iniciás un solitario camino y que cuando las cosas se te rompen, te salen mal, caso de los Ochenzo, necesitas ese apoyo psicológico, aparte del grupo Total. que lo adapta, alguien que te ponga en el lugar que tenés que ponerte, porque si no, no rendís, es fundamental la factor psicológico. No confundir lo psicológico con lo motivacional. Porque en el fútbol motivacional es grupal, psicológico en el fútbol es individual para que individualmente formar el grupo para que después sea No, y digo, y una también, parte. también con todo lo que conlleva el fútbol, Rayo, esto del exitismo. Y bueno, hemos tenido caso acá en Mendoza donde la verdad es que terminaron suicidándose. Digo, lleva un exitismo el fútbol donde todo el mundo tenés que ser primero, tenés que jugar bien, tenés Sí. que. Digo, y por ahí, che, errar un penal, por ahí la gente gritando en la cancha tu nombre, insultándote. Hay que bancarse todo En el eso. fútbol se ha creado el lema de que es pasional y por eso me permito hacer cualquier cosa. Me permito, yo recuerdo jugadores, bueno, lo que pasó con el Morro García, pero tenemos Bonanote, por ejemplo, tuvo un accidente muy grande, se murieron algunos amigos suyos y en la cancha le gritaban asesino, por decirte algunas cosas. Sí. De ahí en más, actuar con el exitismo que vos nombrás, la derrota, por una pelota que pegó en el palo y salió, sos un idiota, y por una pelota que pegó en el palo y entró, sos un ídolo. Entonces, esas cosas sumadas
a lo solitario que suele ser, porque generalmente los chicos van desde el interior a Buenos Aires. Hay un montón de cosas por las cuales hay que ir preparándose psicológicamente y preparándolo a través de los profesionales. Hay una desconstrucción muy linda que está ocurriendo en el fútbol ahora. Eso que vimos recién del Dibu Martínez, trasladado 10 años atrás, la gente te miraba y decía, ¿cómo? ¿Qué está hablando con el psicólogo? Él tiene que jugar al fútbol. Hoy, por lo menos, ya se abrieron puertas. Y eso es un montón. Eso es un sobre todo montón. digo que se hable de salud mental y es muy cierto lo que vos decís, porque dígame si estoy equivocado o no, o cómo se manejan. El tema de que, bueno, hay muchos chicos del interior que muy chicos se alejan de su familia, un entrenamiento muy fuerte, también la cabeza tenés que ser exitoso, tenés que entrar en Boca, tenés que entrar en River, tenés que entrar en los clubes más importantes. Digo, desde el minuto cero se acompaña con un psicólogo. No, en Es general eso. no, porque los clubes en general no destinan parte de su presupuesto, lo cual deberían hacerlo, a el tratamiento profesional de la cabeza de un niño que tiene un desarraigo terrible al irse de su lugar natal y encima tiene que saber que de los que van, el 1% llega. Los demás son material de descarte para el fútbol, pero no tiene que ser material de descarte para la vida. Porque esa es una persona que tiene que seguir con un montón de proyectos, con un estilo de vida marcado. Entonces, eduquémoslo y cuidémoslo para que si no le va bien el fútbol, que es lo más probable porque el fútbol le da cachetazos a todo el mundo, por lo menos quede una persona íntegra para la vida. Lo que pasa, Rayito, que antes no había ese problema. Por ejemplo, cuando me tocó jugar a mí el fútbol, el contorno familiar, vos sabías que si no te iba bien acá, vos podías realizar alguna otra cosa. Hoy en día los padres es como Invierten, que están ¿no? encima de eso, que si te va mal ahí, Bueno, sí. es un contexto económico Sí, sí, sí. que es tu salvación. Yo siempre digo, Antes Víctor, no que es existía increíble. eso. Cualquiera de nosotros debería tomarse el tiempo de ir un sábado o un domingo en la mañana a ver a los chicos jugar. Y ves a los chicos jugar y ver a los padres detrás de la tela y vos no lo podés creer. Qué gran verdad. Es increíble. Pablo, qué importante digo, cuando uno empieza a hacer, ahora tomemos un poco más general, deporte, ¿no? La parte psicológica, digo. Bueno, en primer lugar, tener claro de que el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario en medicina deportiva es algo totalmente nuevo. No es algo que pasaba hace 15, 20, 30 años atrás. Fijémonos que recién ahora sabemos quién trabaja en psicología en la selección, quién trabaja en la parte nutricional de la selección, quién es el deportólogo de la selección, quién es el fisiólogo. Antes se sabía quién eran los jugadores, quién era el DT, y paremos ahí. Y eso también está muy bueno porque forma parte del grupo. Y también el jugador se apoya mucho en estos padres que los toman a veces como papás en el tema del día a día. Sea el psicólogo, sea el deportólogo, sea el nutricionista, siempre uno, como son chicos tan jóvenes, que nosotros los vemos tan exitosos, con barba, con tatuado por todo lado, pero en la realidad rondan los 23, 25, 27, 22 años, que siguen siendo unos adultos jóvenes, o hasta algunas asociaciones dirían adolescentes tardíos todavía. Entonces, es muy importante el trabajo transdisciplinario y lo nuevo que hay. Ahora, la importancia de la psiquis y de tener herramientas psicológicas para el deporte de alto rendimiento y elite es básico y es algo que no se tiene en cuenta y que recién hace muy poco se tiene en cuenta en el fútbol. Por decir en otros ejemplos de deporte. En el golf hace bastante hay psicólogo deportivo. En el tenis, bueno, hay una anécdota que decía que Gaudio viajaba con 2 psicólogos a todos los torneos y que los pagaba él y se los llevaba él de viaje porque no tenía el sponsor, o sea, la plata era de él. Entonces también está muy bueno que en el fútbol, que es un deporte tan masivo, se hable de psicología. Y lo que hizo Dibu también está buenísimo. ¿Por qué? Porque le abre la puerta a un montón de gente que cree que para que ir al psicólogo hay que estar loco. Sobre todo en el fútbol, que al ser popular es un contexto general y cultural un poco más bajo, de que no forma Fundamental. parte del exitismo. Digamos, Fundamental. no está bueno ir al psicólogo porque el Dibu a través de eso atajó los penales. No, está bueno ir al psicólogo porque el Dibu le mostró a todo el mundo que a pesar de estar en la elite mundial, hace falta Verdad, cuidar la cabeza. Claro, Es fundamental lo que decís, ¿sabes por qué, chicos, lo que dicen? Porque el contexto intelectual, el 90%, no está capitalizado por Claro. esa tal forma que lo que decíamos recién, lo saca de un contexto de tu casa, de tu barrio, de tus cosas. Hay veces que ni siquiera el primario tienen realizado. Y lo lleva y es muy difícil captarlos cuando van llegando a una función de élite, a que entiendan lo que es una función psicológica, porque ellos están convencidos que yo puedo esto, y la función psicológica es muy importante en élite y no élite hoy en día en el fútbol, Aparte, pero poco la captan. Los procesos de socialización primaria y secundaria que ellos tienen, que es entre la familia, la gente más cercana,
es súper rápido hasta que los capta un club y se los lleva a Europa y ya no vieron más a nadie. Entonces tienen que tener una capacidad y una estructura psíquica fuerte, junto con la física, por supuesto, para poder sobreponerse y aguantar. Porque hay que ser realista. Tienen, lo que dijo Diego, 45 millones de personas que van a estar viendo si se equivocan o se hacen todo bien. Y el fútbol tiene algo muy loco, que creo que solo pasa en el fútbol, que es un deporte en conjunto, pero es un deporte súper solitario a nivel de rendimiento, a nivel de hacerlo bien, de hacerlo mal. Y eso es tremendo, porque en el tenis sabés que sos vos contra el mundo y contra el que tenés enfrente. Por ejemplo, en el golf igual, contra el Sí, que en el jugás. fútbol es un- Pero en el fútbol es un todo. somos todos, pero cuando Claro. te equivocás sos vos solo. Ah, sí, sí, Pero sí. vos sabés, Pablito, que en el fútbol tenés otro dilema que va a ser cómico, como yo siempre digo las cosas cómicas. Porque después que superés esos problemas, tenés el problema doméstico. Que quién te toca de pareja, porque hoy en día te están agarrando, y si tu mamá la quiere, y si te llevas bien, Ah, y sí. si tienen problemas, llega a la cancha con ese bolón. Olvídate. Es cómico lo que te Sí. digo, pero te digo que hay jugadores que tienen tal dada vuelta a esa circunstancia que mi Total. mamá, que mi señora, que mi papá, que esta no la quiere, que llegan, entonces te agregan otra circunstancia económica, porque no hay otra. Que qué te va a llevar esta, no, que tu mamá que Sí, te la dice, misma base. esto para acá. Le quiero es grave. preguntar a Claudio, que es psicólogo, no especialista en deporte, ¿no? Y esto de especialista en deporte, ¿se valora la profesión? ¿Se la ningunea en el ámbito del deporte? ¿Se está tomando en cuenta cada vez más? Bueno, yo escuchando a todos los que están participando de la mesa, me encanta escuchar a que son personas que están desarrollándose en diferentes espacios, entrenador, preparador físico, traumatólogo, y que ellos estén hablando de la importancia de la salud mental de las personas. Para mí eso es lo más gratificante que me puedo llevar hoy, que escuchar a otros con diferentes formaciones, con diferentes historias de vida, escucharlos y que ellos estén dando el lugar que se merece la salud mental. Yo primero quiero rescatar eso. Por otro lado, el tema de esto de la salud mental y esto de la psicología del deporte es algo que es muy nuevo. La psicología del deporte, hay una asociación que se llama ABDA, que es la Asociación de Psicología del Deporte, que está en Buenos Aires, de Argentina. Ha cumplido este año 25 años de vida y comparado con cualquier otra disciplina es muy poquito. Muy poquito. Es muy poquito, entonces sí es verdad que ha habido todo un caminar muy despacio de ir ganándose pequeños espacios, pues son espacios laborales, pero son espacios que considero que uno se lo tiene que ir ganando respetuosamente, respetar el deporte. Más allá de hablar del fútbol en sí, hablaría de los deportes en general. Respetar los entrenadores, ganarse la confianza de los entrenadores. Por ahí, si lo vemos en una rueda, podemos hacer una rueda, dividirlo en 4 y decir que el 25% sería factores técnicos, un 25% factores tácticos, un 25% factores físicos y un 25% factores psicológicos. Pero en general lo que ha sucedido es que a veces esto de lo psicológico queda como a lo último. Y otros, no te digo que sea bueno o malo, sino como que cumplen un poco esa función, los preparadores físicos motivan, los entrenadores motivan, los kinesiólogos, los médicos motivan. No digo que esté bien o mal, sino como que está bueno de que entendamos Que una cosa que es la salud motivación mental... y otra cosa es... No, suma un montón, Pero porque son cosas generas un distintas. vínculo de confianza, son los que están los día a día están al lado de él, saben cuándo están bien, cuándo están mal, cuándo se enojaron, cuándo les pasó algo, porque viven lo cotidiano, están todos los días ahí. Sí. Pero bueno, yo quiero rescatar por un lado eso, después obviamente lo del Dibu Martínez estamos viendo, a ver, a modo de ejemplo, una persona con una trayectoria deportiva de elite en un mundial, que lo diga sin la necesidad de decirlo, porque lo dijo espontáneamente, que también hay que reconocerlo, de que él no lo hizo con la intención de que después se suba al Instagram o hagamos un hashtag de algo, sino que él lo dijo porque lo sentía de que en esos días le patearon 2 veces y le hicieron Claro. 2 goles. Ah, Entonces, en esos días Ahí. tenía que trabajar específicamente, focalizado para fortalecerle la motivación, la confianza, el tema de manejo de las presiones. Pero bueno, este personaje que es nuestro arquero, es increíble cómo él se alimenta del escenario. Esto lo vimos en los penales de los penales contra Holanda, de que él tiene la capacidad en su personalidad de fortalecerse del escenario y alimentarse del escenario. Entonces Ese él- punto, discúlpame, ese punto Sí. me parece trascendental. Creo que el psicólogo de él, porque a mí me resultó fuerte decir, tengo 45 millones de argentinos en la espalda,
Fuertes. Yo creo que el psicólogo lo debe conocer muy bien y puede entender de que el motor motivacional para él sea ese. Porque el caso después hay particular, jugadores, En el hay caso jugadores que vos le particular, decís sí. eso y peor, por eso, ¿viste? por eso estamos viendo Se la pincha. personalidad, Claro. la personalidad de cada uno y que vos te das cuenta cómo él se nutre energéticamente de lo que sucede en el contexto. Hay otros que no, que el contexto los puede, lo pueden vivenciar como una situación de una presión extrema, donde les puede afectar el rendimiento y necesitan focalizarse en tareas específicas que le ha pedido el entrenador y hacer más foco en cuestiones muy específicas de qué es lo que yo tengo que aportar para el equipo, cuál es mi tarea, cuál es mi función. Bien, pero bueno, entramos en cuestiones, cuando ya hablamos de equipo, entramos en un montón de cuestiones que circulan en función del equipo. Pero bueno, yo hago foco un poco en la psicología del deporte, trabaja el tema de la motivación, la concentración, control de presiones externas e internas, porque las presiones con uno mismo son muy complicadas, los muchísimo, conflictos es con uno muchísimo. mismo, Ahí tocaste los un fantasmas tema. con uno mismo, los Total. miedos que uno tiene con uno mismo, a eso sumar las presiones externas, que puede ser el mismo entrenador, No, y además- que y a además veces que el sin lugar a dudas- entrenador no lo hace con mala intención o no, el entrenador le exige y le pide que Total, tiene que rendir y total. que tiene que cumplir, Sí. ¿sí? Y si no, hay uno atrás tuyo. Y eso vos lo sabés, o sea, y también bancarte el banco, bancarte, perder la titularidad, después tolerarlo y recuperarte y tener fuerza para volver a la titularidad. Bueno, es todo un trabajo Pero vos ahí. fíjate que muy interesante. en este grupo de situaciones, vos tenés que ver quién de los técnicos están capacitados. Porque acá, por ejemplo, en la parte en Sudamérica, nosotros nos basamos en los preparos físicos por un problema cultural, más allá de que sepamos de fútbol. Pero vos fíjate que yo no sé cuánto estamos preparados para entender de lo individual pasar a lo grupal. Ahí está. Y te digo más, si vos no tenés el consenso de manejar el grupo de jugadores va a ser no irse ellos, te vas a ir vos. Entonces tenés que tener mucha capacidad en tu grupo que armas. Por eso muchos se han basado en los preparos físicos, porque tienen un estudio superior al que poseemos nosotros y no sabemos nosotros explicar o tomar. Y confundimos el grital, una arenga, una motivación que en forma de grupo no sirve, porque yo no quiero hablar de acá de mi problema, pero no quiero que lo sepas vos o él no hablar. Por eso es individual para armar un grupal. Y después viene la motivación, que no tiene nada que ver. Por eso son importantes todos. Todos los puntos de vista. Vamos a ver Señores. qué dice, bueno, Rolón también habló con respecto a esto. Estamos hablando de salud mental. Digo, antes en otro mundial no se hablaba de salud mental, ¿no? Digo, de los futbolistas o la importancia que tenía la parte psicológica. Bueno, hoy se está hablando y la verdad es que está bueno visibilizar esto con mucha responsabilidad, con grandes profesionales. Por eso vamos a ver el siguiente tape. Mira. Saben que una cosa es que esperen algo, digamos, tus viejos, tus abuelos, tus hermanos, y otra cosa es tener 40 millones de personas que están esperando algo de vos, que te están exigiendo y que te están proyectando, ¿sí? Están proyectando sobre vos su deseo de felicidad, digamos, su frustración. Claro, es Digamos, terrible eso. Te van a agradecer su felicidad o te van a hacer cargo de su frustración. Claro. ¿Sí? Van a decir, ¿cómo se come este gol? ¿Cómo erra este penal? Pero mirá, nos arruinó la verdad. O sea, y es imposible que esto en algún lugar no te pegue. Son humanos. Claro que son seres humanos preparados para la alta competición. Sí. Y parte de esa preparación es, por supuesto, la psicológica. O sea, creer que basta con correr, hacer abdominales, entrenar para ser un deportista de élite es un error. Ahí está, ¿no? Esta cosa de Sí, la importancia. Pero vos sabés... Voy a recibir para que recibo a Ceci, que se incorporó a Chechu Ortiz, ¿no? Que no faltaba. Si hablamos Hola, acá de fútbol y chicos. psicología, acá tiene que estar Chechu Ortiz, obviamente, como neuropsicóloga, Como amiga de la corresponde. casa. Qué importante, ¿no? Esto es lo que dice. No es solamente entrenar, no es solamente marcar abdominales. Es, bueno, a ver, tener la cabeza donde hay que tenerla. Y digo, una cabeza que está a 1000. Sí, que decíamos, o se dice ahora, ¿no? Yo los escuchaba recién atentamente que lo psicológico es parte del juego también y en parte importante. Y bueno, los escuchaba a los chicos hablar de lo psicológico, pero también, o tampoco olvidemos que el cerebro también interviene y en esto las neurociencias, bueno, también hacen su parte de entrenamiento en lo que es la neurocognición, es decir, la atención, la velocidad de procesamiento, es decir, necesitamos, o cada vez se exigen, Rayo o vos, díganme, jugadores más veloces, que tengan las jugadas más en mente, y esto se hace entrenando lo cognitivo, que en parte tiene que ver con
esto de lo emocional, ¿no? O de lo, de lo psicológico, aprender a manejarlo. Porque es cierto lo que decían los chicos, que esto está desde el ambiente familiar, está desde las presiones, pero ellos tienen que entrenar para tratar en lo posible de mantenerlo a raya. Pero sí es cierto que interviene y sí es cierto que es muy importante a la hora de jugar y, como yo digo, Goga, de empoderarse en la cancha. Vos te das cuenta, ¿no? Lo hemos hablado con los chicos, cuando un jugador tiene autoconfianza y esa autoconfianza lo hace pararse en determinado lugar y de determinada manera, como el Dibu o como hemos visto a McAllister y otros jugadores, y cuando no es así, ¿no? Y entonces los pases no son efectivos. Yo celebro, ante todo, celebro la apertura, ¿no? Esto de decir, hoy por hoy, vos ves un entrenamiento o una entrada en calor de un equipo, de una selección, y aparece el psicólogo ahí entre medio del profe, o aparece el nutricionista, o la nutricionista, y ante los festejos de los jugadores por un triunfo se abrazan con la nutricionista o con el nutricionista. Eso ya marca. Antes el fútbol, por lo cultural y lo masivo, era muy cerrado. Te encontrabas con técnicos, ¿sí?, de la vieja escuela que decían, ¿qué tiene que ver eso? ¿Viste? Nosotros, sacalos a correr y matalos, perdieron el domingo, matalos, olvidándose de que es una persona con problemas, con frustraciones, con familia. Yo creo que ya eso es un montón. Decir, a ver, vení, vamos a integrarte a este grupo de trabajo en donde tenemos que trabajar justamente como grupo y ver cada factor del jugador. Pues ¿sabes qué pasa nosotros? Perdón, habla Chicho. No, habla. Primero Bueno. las damas. Rayo, estoy de acuerdo. Pero responde a una epistemología que viene, que es que la salud mental, o hablar de salud mental, o hablar de psicología es un estigma, ¿no? Como que, bueno, algún problemita tenés. Esto llevado a esferas mayores y a esferas de élite mayores, como que no podía concebirse. O sea, si vos estás en un nivel de que esa persona de los tatuajes bonitos, del triunfalismo, de los millones de seguidores, del auto hermoso, de la novia increíble y de lo exitoso que es en su deporte o en su vida, tiene que también cuidarse la O sea, Pero ahí ¿saben en qué está. pensaba? Digo, pensaba en, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿no? Esta cosa de el exitismo, el futbolista número uno, y de repente, che, lo pusieron en el banco, y fue todos los medios, como que yo sentí, ¿no? Esta cosa de que los medios como que impulsaron también esto de que está en el banco, ya no es el mismo, bajó su nivel. Lo mostraban a él llorando en a vez de él mostrar llorando. el festejo Claro. de Y digo, Marruecos. ¿cuánto mal eso le hace a un futbolista o un deportista? Pongamos, en este caso son fútbol, pero un deportista que viene en una ola picando y que la verdad que se debe obviamente a su esfuerzo, a su capacidad, bueno, a un montón de cosas, pero que cuando el fracaso, la cultura a veces no lo permite y te lo hace resaltar que estás en un momento de fracaso. Digo, psicológicamente tenés que estar rearmado en estas situaciones. Lo que pasa es que nosotros dejamos de lado algo muy importante y no lo estamos diciendo. El factor periodístico de años atrás no era el mismo de ahora. No, obvio. Hoy en día se trabajan con muchos factores Sumale las redes. económicos y serviles. De tal punto, no lo quieren decir, yo lo voy a decir, a mí me da lo mismo. El problema que hoy tienen o cómo atacan hoy a Messi. ¿Por qué? Por un problema político, que las sociedades anónimas quieren manejar los clubes, todo ese tejo que se maneje. ¿A quién atacamos? A un hombre como Messi, que le decimos que es un jugador extraordinario, pero es un hombre vulgar, al que le atacamos todas las circunstancias que antes no existía. Sí. ¿Me entiendes? Y le guste o no, es El gente tema- que no quiere al pueblo. El tema, Víctor, digo Entonces, acá, todo acá eso un poco trae Claudio, gran Pablo. problema. No, digo Claudio, Pablo y Chechu, esta cosa de cuando yo digo rearmar psicológicamente. Porque a veces la frustración tan grande para una persona que le pone tanta, que es su vida prácticamente, esa actividad, puede terminar en la muerte. Entonces, ¿cómo te rearmás para que toda la frustración de la sociedad, de las redes, de los medios, de todo, de la cultura, no llegue a... Aparte, estamos hablando, o sea, no estamos hablando de algo que es re importante. El enjambre de opiniones o de múltiples opiniones que tienen. Porque si Messi, que justo hablaron de él, es callado, es padre de familia, no hace lío, etcétera, tenés que ser más maradoniano. Y si en un momento contra Holanda le salió un poco el caliente, ahora no, está mal, te estás pareciendo a Maradona. Entonces al final nunca podés terminar de conformar al enjambre social en el que vivimos. Y por más psicólogo o lo que sea, siempre va a haber alguien que va a estar en contra de cómo vos fuiste, o cómo te mejoraste, o cómo te reconstruiste. Entonces también, la verdad que es muy, muy difícil. Yo he llevado muchos deportistas de alto rendimiento
a nivel particular, nunca he estado en un equipo, porque Mm. la verdad que no me gusta el campo ese, me gusta más trabajar muy particular, individualizar, pero cuando vos realmente te podés sentar a comer un asado, a charlar o a verlo en la consulta o se abre con vos, no solo a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel emoción, a nivel todo, porque medio como que con el médico se abre mucho la gente en general, y más cuando lo ves seguido, te das cuenta que el flaco llega a un punto que te dice el futbolista, no puedo conformar a todos, ¿qué hago? Lo que pasa es que creo que el tema pasa por confundir la persona con el personaje. Lo social necesita un personaje, necesita un goleador, necesita un Maradona a nivel nombre, no persona, pero en realidad, lejos de la cancha, son personas normales, ¿no? El tema es lo principal, trabajar con ellos, de no confundir mi rol con quien yo soy. Perdón. Sí. Que... No, está bien. Yo por ahí lo que quería aportar a lo que están diciendo es por ahí esta cuestión de nuestra cultura, que por ahí en un reportaje lo escuché al entrenador de España, Luis Enrique, que hacía referencia a cuál es nuestra hinchada, que bueno, nuestra hinchada es una representación de nuestra cultura de alguna forma, y que decía que era la más pasional del mundo. Y él mismo decía, bueno, es impresionante, porque la verdad que es impresionante, pues yo por ahí me pregunto, voy a decir, che, con todas las cuestiones que nos están pasando en nuestro país y lo difícil que está todo, ¿cómo puede ser que vayamos y nosotros seamos locales en Qatar y esté el estadio lleno de argentinos? Más allá de que uno puede no me sale la palabra. Hipotetizar diferentes cuestiones, ¿sí? Pero esta cuestión pasional es algo que también te juega en contra, porque lo decía hasta este entrenador, es como un arma a doble filo, porque vos decís, bueno, por un lado están aquellas características de personalidades que pueden manejar esa situación y retroalimentarse, pero la mayoría lo vivencia como una cuestión de vida o muerte. Claro, hasta los brasileros hablan, cuando los partidos son así, como en el Mundial, ahora en estas instancias, mata-mata, vida o muerte. Entonces se juega y se vivencia y se siente como una cuestión que hay algo que se muere. Pero hay algo que se muere como de nuestra identidad, o a nivel social, o a nivel cultural, como que se juega. Y después también estas cuestiones de la frustración del día a día, del laburante, del que todos los días tiene que parar la olla, y vos decís, che, quiero ver un partidito de fútbol para distraerme, para canalizar mis frustraciones, mis enojos, mis problemas personales, y lo deposito en un partido de fútbol que, más allá de que hay todo un comercio, un negocio alrededor, y es un trabajo, porque son profesionales que se les paga por ello, no deja de ser un juego. Entonces voy a decir, che, ¿cómo puede ser que se vivencie con ese nivel de pasión? Porque la pasión, obviamente, no es raciocinio. Cuando hablamos de algo pasional, es que no está la lógica funcionando. No está la ahí. razón. No hay razón. Claro. Es algo pasional sin razón. Entonces, esto se deposita después en las redes sociales, que en realidad no son, desde mi punto de vista, redes sociales, son redes sociales virtuales. Las verdaderas redes sociales son otras para mí. Pero bueno, ya está instalado que las redes sociales son las aplicaciones que están en nuestro celular. Cuando en realidad las redes sociales, en este momento estamos armando una red social cara a cara y expresándonos de diferentes puntos de vista acerca de lo mismo. Entonces, voy a decir, che, eso de bombardear, matar, esto de si nos manejamos entre los extremos, porque los argentinos, y no quiero hablar de los porteños, los argentinos en general, nos manejamos, o sos fracasado o sos exitoso. Disculpen la palabra, lo voy a decir con otros términos. O tenés huevo o sos un cagón, un pecho frío. Bien, entonces, si nos manejamos siempre con esta modalidad de extremo, es muy difícil hacer un proceso con ese deportista o con ese entrenador que pueda acompañar un proceso de trabajo a largo plazo, porque si no te acompaña el resultado, no es que mañana, antes del partido ya te echaron. ¿Sabés dónde te das Sí, cuenta pero- que el deportista o el técnico, en este caso yo creo que Scaloni, lo hablábamos la otra vez, ha hecho un curso acelerado para hablar en las conferencias de prensa, es en la tranquilidad. Él nunca en el éxito, ni siquiera cuando salió campeón de la Copa América, lo viste exultante, porque él sabe que cuando venga la mala lo van a matar. Esos mismos que lo van a abrazar ahora, esas redes sociales virtuales de las que bien habla él, que lo abrazan y lo acompañan y lo contienen, son las mismas que le van a dar un garrotazo en la cabeza cuando las cosas les vayan mal. Entonces, a él, que ha hecho un curso acelerado, o a otros que son ídolos, los vas a ver siempre manteniendo la cordura, aún en el éxito. Porque sabe que después cuando se venga la mala... Chao, terrible. Pero ¿sabés qué Tengo que pasa? cerrar. Ay, Que- Víctor, tengo que cerrar el programa. no. 2 minutos, ¿me lo resolvés? 30 segundos. 30 segundos, Epa. dale. Ahí está, me encanta. Es que estamos equivocados en el sentido de que todo le damos ahora a la masa. Y la masa está toda unida. Claro. Está toda unida. ¿Y sabe cuál es el problema? Los pseudos intelectuales del bolígrafo rápido,
¿Me entendés? Que Eso lo voy a tienen anotar. otras connotaciones Qué bueno eso. políticas y otras cosas en la cabeza. Entonces tiran para ese lado porque estamos todos unidos. Pero hay gente que no quiere eso. Entonces el bolígrafo rápido de situaciones Entre los- extrafutbolísticas está complicando un montón de situaciones Total. en el jugador. Claudio, para cerrar, ¿todos los deportes necesitan psicólogos? ¿Todos los deportistas Mirá, necesitan ir al yo creo que hay psicólogo? que respetar las decisiones personales, Sí. como todo en la vida. Sí. Pueden haber deportistas que hoy sientan que el espacio lo necesitan. Vuelvo a repetir, es salud mental, Mm. ¿sí? O sea, nuestra formación, somos psicólogos y o sea, nuestra guía es la salud mental y el bienestar de las personas. Bien. Después viene el deportista y después viene el rendimiento deportivo. Ese es el orden. Perfecto. La especialización es una especialización, pero mi formación es la psicología y la salud mental. Entonces, a partir de ahí siempre se trabaja con demanda. La demanda puede venir de un deportista en forma personal, puede venir de un padre en función de un hijo, puede venir de un entrenador que te llame, che, te voy a mandar a tal, puede venir de una institución, de un club que quiera hacer un contrato por un tiempo, puede venir de un grupo de padres que me ha pasado, de, no sé, de hockey o de rugby, y te digan, che, mira, en esta división nosotros los padres vamos a juntar tanta plata y te vamos a pagar a vos tanto, porque nos está pasando esto, esto y esto a nivel grupal. Perfecto. No, excelente. Entonces, es como trabajar en función de demanda. Lo que es importante Excelente. desde mi punto de vista Sí, claro. es la formación y tratar nosotros, los psicólogos, no vender humo. No vender humo. Ser realistas. No, porque también es esto. O sea, si te abren el espacio, voy a hablar con... No sé, bueno, estamos en la noche. Sí. No la cagues, Bien. ¿ok? Porque te están dando la posibilidad, entrenadores, preparadores físicos, traumatólogos, y vos tenés que ser muy respetuoso. Respetar los códigos, respetar la forma de los entrenadores y respetar en el espacio que te estás metiendo. Una vez que te ganaste cierto espacio, cierto lugar en el espacio, ya es otra cosa. Perfecto. Es muy Excelente. difícil Tengo que cerrar. transformar lo Víctor. heterogéneo en homogéneo en el fútbol. Total. Es muy difícil. Total, tengo que cerrar, les quiero agradecer a todos por estar, me pareció súper importante hablar de esto, digo, un mundial donde teníamos que hablar también de salud mental, y lo bueno es que hoy en el 2022, aproximándonos al 2023, se habla de salud mental, que vamos a reforzar muchísimo en este 2023 porque es súper importante darle bola a tu mente. Hasta mañana, chao.